Permiso, mi sargento Jaime Mina, encargado del paralelo B10 del presente curso de ascenso. Me presento. Soy el señor Cabo Segundo Pamaquero Wilmer Stalin, inmerso en el curso de ascenso para el inmediato grado superior. En este video vamos a hablar de la unidad 1 del módulo de procedimientos policiales. Vamos a hablar en procedimientos en donde se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños son particularmente vulnerables más que los adultos a las malas condiciones de vida, como la pobreza, la deficiencia, la atención de salud, la mala nutrición, la falta de agua potable, la vivienda de baja calidad y la contaminación ambiental. Por ende, los niños y niñas y adolescentes son víctimas y nunca son responsables de las acciones u omisiones que cometen los adultos en contra de sus derechos. Por tal razón, tienen derecho a ser protegidos contra cualquier tipo de maltrato, violencia, abuso y explotación. Y todas las personas tienen la obligación de respetar los derechos de los mismos y garantizar el cumplimiento de los mismos. Ningún servidor público en el ejercicio de nuestras funciones debe sacar provecho personal de la situación de vulnerabilidad física, emocional y económica de los niños, niñas y adolescentes. Más bien, es obligación de todos como servidores policiales brindar la protección, la seguridad y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación que se encuentren, dando cumplimiento a los requerimientos judiciales de las autoridades de la niñez y adolescencia a nivel nacional. Asimismo, ningún niño o niña de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días podrá ser detenido o aprehendido, ni siquiera en caso de un delito flagrante. En ese caso, el servidor policial deberá hacer la entrega a sus progenitores. Normativa legal para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos varios artículos de los cuales vamos a hablar de los derechos de supervivencia, que nos habla en el artículo 20, los derechos a la vida. En el artículo 21 también nos habla sobre los derechos a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. En el artículo 22 también nos habla sobre el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. En el artículo 23 nos habla sobre la protección prenatal. En el artículo 24 nos habla sobre los derechos a la lactancia y materna. El artículo 25 también nos habla sobre la atención al embarazo y al parto. En el artículo 26, de igual forma, nos habla el derecho a una vida digna. Derechos relacionados con el desarrollo. Tenemos varios artículos, vamos a hablar de las más importantes. En el artículo 33, el derecho a la identidad. En el artículo 34 nos habla sobre el derecho a la identidad cultural. En el artículo 35, el derecho a la identificación. En el artículo 37 también nos habla sobre el derecho a la educación, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. En el artículo 43 nos habla sobre los derechos a la vida cultural. También en el artículo 44 nos habla sobre los derechos culturales de los pueblos. En el artículo 45 nos habla sobre el derecho a la información. Derechos de protección. También tenemos varios artículos. En el artículo 50 nos habla sobre el derecho a la integridad personal. En el artículo 51 el derecho a la libertad personal, a la dignidad, a la reputación, al honor y a la imagen. En el artículo 53 también nos habla sobre el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y formas de comunicación. En el artículo 55 nos habla sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. En el artículo 56 nos habla sobre el derecho de los hijos de las personas privadas de libertad. El artículo 57 nos habla sobre los derechos a la protección especial en caso de desastres y conflictos armados. El artículo 58 nos habla sobre los derechos de los niños, niñas y niños y adolescentes refugiados. También tenemos los derechos de participación. El artículo 59 nos habla sobre el derecho a la libertad de expresión. En el artículo 60, el derecho a ser consultados. En el artículo 61 nos habla sobre el derecho a la libertad y pensamiento, conciencia y religión. En el artículo 62 también nos habla de los derechos a la libertad de reunión. Deberes de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 64 nos habla sobre los deberes. Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la Constitución política impone a los ciudadanos en cuanto sean compatibles contra su condición y etapa evolutiva. Tenemos algunos puntos. Respetar a la patria, sus símbolos, conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad.
También debe respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás. También deben cumplir sus responsabilidades relativas a la educación y respetar a sus progenitores. También respetar y contribuir a a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Tipos de maltrato. Vamos a hablar de los tipos de maltrato. Tenemos tres tipos: maltrato físico, psicológico y maltrato institucional. El maltrato físico es toda acción u omisión que pueda provocar daño a la integridad, salud física de los niños, niñas y adolescentes por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, educadores y personas a su cuidado. Maltrato psicológico es aquel que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en los niños, niños y adolescentes. El maltrato institucional, cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada y como resultado tenemos la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas, expresas o tácitamente